En horas de la tarde de ayer, la policía llegó hasta este domicilio de Remedios de Escalada al 3200, propiedad de Néstor Berardossi. ¿Quién es Berardossi? Bueno, un ex funcionario de la gestión de Jesús Cariglino en Malvinas Argentinas. ¿Qué buscaban? Bueno, buscaban documentación. Está denunciado por algunos comerciantes. ¿Qué encontraron? Esta cantidad de armas. Del operativo participaron efectivos de la DDI de San Martín y la DDI de San Miguel y también Gendarmería. Ahora la causa se dividió en dos. Por un lado, la denuncia de los comerciantes sobre el exfuncionario y ahora el acopio de armas. Ustedes veían, están viendo ahora fusiles, carabinas, armas de mano. Bueno, la verdad que más de 90 son muchas, deberá justificarlo con papeles. Mientras tanto, en este momento, la casa está vacía, este hombre está declarando en la DDI de la zona. Una de las cosas más interesantes que tienen los tiempos de campaña electoral es ver cómo los candidatos ofrecen sus ejes de campaña y contrastarlos con la realidad. Claro, para eso estamos nosotros, ¿no? Entonces, como para ver cuánto de lo que se dice y se promete y se ostenta en las campañas electorales, ya sea en los spots de campaña, de los espacios cedidos a los partidos políticos, como en los discursos de los candidatos, tiene que ver o no con lo que hacen los candidatos o con lo que ocultan los candidatos. Es una tarea ingrata, pero alguien la tiene que hacer, y del mismo modo que hace unos años había que contrastar los números de la inflación dibujada del INDEC del kirchnerismo con los números de la inflación real y las cosas que veíamos nosotros todos los días, ahora sí uno puede también contrastar que el INDEC ahora dice más cosas o dice una inflación más alta que la que dicen los organismos privados, pero mientras tanto los candidatos oficialistas están diciendo que la inflación está bajando, y hoy, después lo vamos a ver acá, se supo que la inflación no solo no está bajando, sino que está acelerándose, y que la meta de inflación anunciada del 17% ya ni la nombran porque quedó enterrada en el olvido, porque ya con la inflación de ahora, de septiembre, ya pasó el 17%, creo que está en el 17,6%. Lo mismo pasa con las mafias. Uno de los ejes que están teniendo los candidatos oficialistas es la lucha contra las mafias. Y la verdad que nosotros, desde este programa, celebramos la lucha contra algunas de esas mafias porque son ejes y denuncias y obsesiones que teníamos desde hace mucho tiempo, incluso antes de que existiera el gobierno del PRO. El Pata Medina, los mafiosos sindicales, la bonaerense corrupta, los narcos. La verdad que no son un tema que a mí me resulte ajeno, por eso yo celebro que hayan metido preso al Pata Medina, que esté preso el Caballo Suárez, que hayan limpiado, y esto también hay que decirlo, y en algún momento tal vez se dignen a darnos la información para que podamos contar cómo han limpiado varios de los narcos que vendían ahí al menudeo y descaradamente en la zona de San Martín. Pero hay otras mafias que se ve que son como amigables o invisibles y que el gobierno no ve. Entonces, los mismos candidatos oficialistas que se jactan de su lucha contra las mafias no ven otras mafias. Una de estas, no sé si así la mafia tampoco es para tanto, pero los cariglinos, los increíbles cariglinos. Hace varios días nosotros venimos contándoles cosas que tienen que ver con los cariglinos, que son expedientes judiciales, no es que tampoco les estamos contando algo que sea un capricho, un rumor, un chusmerío de vecinos, como les digo siempre. Estos son expedientes judiciales, muchachos. En San Martín se han abierto varios expedientes que tienen que ver con las andanzas de los cariglinos. ¿Quiénes son los cariglinos? Bueno, Jesús Cariglino, eterno intendente de Malvinas Argentina, creo que tuvo 3 periodos, 4 periodos, no sé ya cuánto tiempo estuvo. Su hermano Roque Cariglino, senador provincial, y ahora su hijo Maximiliano Cariglino, que es candidato a concejal de Malvinas Argentinas por la Alianza Cambiemos. Y este señor que ustedes veían recién, que es Néstor Berardossi. ¿Quién es Berardossi? Es un hombre que articula a todos los cariglinos juntos, ¿sí? Es jefe de asesores de Roque Cariglino, el senador. Un senador que, cuando uno revisa un poco,
fue el senador que menos laburó en el Senado provincial y cuyos proyectos de ley, los únicos que presentó, o por lo menos los únicos que se recuerdan, tienen que ver con darle más poder a los municipios para que recauden más plata de los bingos, como se ve, un hombre ligado a la cultura. En el caso de Berardossi también, ahora se sabe que él figura en diferentes empresas con diferentes miembros de la familia Cariglino, con Jesús Cariglino, con Roque Cariglino, con diferentes miembros de la familia Cariglino. Y además es el apoderado de la lista actual de Cambiemos, donde aparece Maxi Cariglino, que es el hijo de Roque Cariglino, el senador. En la tierra de Roque Cariglino, ¿sí? Cuando digo en tierras, digo en terrenos del senador Roque Cariglino, hay una saladita, una feria trucha. Mira, por acá tenemos un paño para que ustedes vean, véanlo. Escuchame, traigo un par de aceite para vender un par de cosas. Mirá, mientras que no esté nada vencido, puedes vender todo lo que vos quieras. No, ven, si tengo unas herramientas, tengo un... Está bien. Vos allá ahora ves esa. Vos tenés que tirar un manto o sacar tarimba de allá y la... ¿Y de dónde puedo sacar la tarifa? Allá hay una pilada, Sí. sacás tarimba de ahí. Después pasan las chicas y te cobran. Bueno, ¿qué es esto? Esto es en tierras, en terrenos que pertenecen a la familia Cariglino, concretamente al senador Roque Cariglino, funciona una saladita trucha, una feria trucha, digamos, de gente que va y vende. Ustedes piensan que es para que los vecinos necesitados se ganen un mango. No, les cobran, les cobran. Esta gente integra la Alianza Cambiemos, ¿sí? Son caciques que integran, que muestran lo peor del peronismo, más clientelista, compraron lotes y después la familia Cariglino compró lotes que eran rurales. Los hizo rezonificar por Jesús Cariglino en el Consejo Deliberante y después los intentaron vender como un barrio cerrado, un negocio perfecto, similar a lo que hacía el kirchnerismo con los lotes fiscales en Calafate, ¿sí? Solo que acá integran a la Alianza Cambiemos. Esto el gobierno no lo ve. A Berardossi, este que yo les contaba, que aparece en diferentes empresas con los Cariglinos, lo encontraron, ahora ya lo escarcelaron. Lo estaban buscando por una causa que tenía que ver, una causa menor, una causa típica del conurbano. Era jefe de inspectores de la gestión de Cariglino, insisto, al mismo tiempo que figura en varias empresas con los Cariglinos, era jefe de inspectores de la gestión de Cariglino. Y lo están investigando en los tribunales de San Martín porque le cobraba una luca por semana, una luca por mes, a un tipo que tenía una granja, vendía productos de granja, para no hacerle las inspecciones de bromatología. Y le cobraba también un cajón de pollos por semana para que repartiera, para que pudieran hacer clientelismo, y lo obligaba también a vender los cerdos que producían los Cariglinos o parientes de los Cariglinos en no sé qué granja. Esta era la causa por la cual lo estaban investigando, una causa menor de corrupción del conurbano. Cuando van a allanar la casa de Berardossi encuentran ese arsenal que les mostramos en el comienzo de Tercera Posición, 93 armas, varias de ellas armas largas, fusiles, pero por esas cosas que tiene la justicia en la provincia de Buenos Aires, que tienen las armas que encontraron lo del señor Berardossi, lo soltaron. No lo metieron preso por la causa de corrupción, no lo metieron preso por la causa federal, no lo dejaron preso por la causa federal que se le abrió por una causa que se llama acopio de armas. Claro, si uno tiene 93 armas, ¿por qué otra cosa lo van a juzgar si no es por acopio de armas? Berardossi dice que tiene los permisos de todas, no se entiende para qué tiene tantas armas, pero ahí está. Esos son los muchachos que el gobierno no ve. Es el mismo gobierno que está diciendo que pelea contra las mafias, no ve que en su propia tropa, en su propia lista, tienen unos muchachos que son como difíciles de explicar a qué se dedican. Y si no, vean esta, lo Inmobiliaria Cariglino. El exintendente de Malvinas Argentina, Jesús Cariglino, junto con su hermano y también su sobrino, están acusados de la presunta compra irregular, allá por el año 2009, de estos terrenos que tenían fines inmobiliarios. Se trata en total de 60 hectáreas, por las que pagaron solamente 150.000 pesos. Demasiado barato, ¿no? Este es un predio de 60 hectáreas que está al lado de la quinta de Macri y Los Abrojos, en la que presuntamente el senador Roque Cariglino, su hijo Maxi Cariglino y el exintendente municipal Jesús Cariglino adquirieron
de manera fraudulenta, intentando realizar a sí mismo un emprendimiento inmobiliario de condiciones magníficas. ¿Qué año fue? ¿Cuánto pagaron por este enorme predio? Mirá, en el año 2009 Maxi Cariglino, el candidato de Cambiemos acá a concejal, lo adquirió a $39.000, cerca del 16% de los derechos de este predio, y al año siguiente, contra todo pronóstico de inflación en el país, su padre lo adquiere a $30.000, es decir, lo compra 5 veces menos. Un lote evaluado en más de $15 millones, seguramente. Que terminaron pagando $150.000 más o menos. A la época esa el dólar estaba a ese precio, efectivamente, sí. En el año 2013 se efectuó un cambio en el código de zonificación, lo que realmente determinó que se multiplicaran los valores de estos terrenos. En esa oportunidad fueron valuados en $15 millones. Primero, se le redujo la deuda considerablemente. Segundo, se cambió la zonificación, es decir, empezaron a pagar menos impuestos de lo que ya pagaban. Y tercero, se cambió y se habilitó esta propiedad para realizar una construcción, una mega construcción de unidades funcionales que iban a ser cerca de 90 o 100, a razón de $90.000 cada una. Hablando de una deuda municipal millonaria, nunca se pagó nada. A ver, en todo el gobierno de la gestión de Jesús Cariglino no se había abonado ni un peso por esta tierra. Pero, ¿qué pasa? Hasta antes de que el hermano y el sobrino compren esta tierra, la deuda seguía intacta. Una vez que ellos la compran, la deuda se baja. Señor senador Roque Antonio Cariglino, ¿juráis por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de senador? Sí, juro. Quedáis habilitados para ejercer vuestro mandato. Por esta causa, el próximo 20 de septiembre, los 3 miembros de la familia Cariglino deberán dar explicaciones en los tribunales de San Martín. De ningún modo pudo haber sufrido este terreno, este beneficio, sin que del gobierno municipal le diera la venia o el consentimiento. Los 3 están acusados del mismo delito. Los 3 están acusados del mismo delito en la Fiscalía número 9 del doctor Ledesma, un doctor que efectivamente ya es conocido de Cariglino, puesto que hace cerca de 15 años lo mandó a detener por la presunta comisión del delito de estafa contra el Estado. Pero en la concepción del gobierno, otra de las cosas criticables, y bien que yo creo que hay que estar de ese lado para criticarlas, es la idea de utilizar los dineros públicos para hacer clientelismo que rodea o que bordea el punterismo. Y cuando uno habla de puntero, inmediatamente está a un paso a hablar de patotas. Sin embargo, esto está sucediendo en la ciudad de Santa Fe. Hace un par de días nosotros les contamos sobre una filtración que logró un consorcio de periodistas. 11 periodistas de la ciudad de Santa Fe accedieron a una cantidad de papeles públicos, ¿sí?, del municipio de Santa Fe, que revelan cómo se está utilizando mucha guita, muchos millones del municipio de la ciudad de Santa Fe para bancar organizaciones no gubernamentales que detrás de ellas hay empleados municipales que no deberían estar, pero eso si quieren sería un detalle menor. Pero también hay Barra Brava, Patotero, Pirata del Asfalto, ex-narcos, todos ellos recibiendo guita del municipio de Santa Fe. ¿Para qué? Para hacer pintadas, para forzar timbreos, para respaldar a José Corral. Y José Corral no es cualquiera en la Alianza Cambiemos, es nada menos que el presidente de la Unión Cívica Radical. De eso se tratan los Corral Papers. Nosotros se los empezamos a contar la semana pasada. Esta semana pasó esto, el allanamiento al municipio de Santa Fe. Uno de los casos que también tomó resonancia fue la adquisición de una vivienda que se pagó con fondos públicos a un particular, Gudiño, sindicado como militante político del sector del intendente. Hasta el año 2010, Ricardo Gudiño era un delincuente común de nuestra ciudad. Acumulaba causas por robos, hurtos, 5 causas al menos hasta el año 2010. En ese año fundan una asociación civil, los Redimidos de Cristo,
Esa asociación civil tiene 8 miembros. De los 8, 5 llevan el apellido Gudiño. Y de los otros 3 restantes, uno, el tesorero, es empleado de esta municipalidad. Entre el año 2012 y el año 2017 reciben más de 2 millones de pesos y una casa. Todo esto manejado por los Gudiño. Ahora, el incremento de asociaciones civiles que fueron apareciendo en los últimos años es realmente altamente sospechoso, porque encontramos que en la mayoría de los casos son afiliados radicales, son empleados del Consejo, son empleados de la municipalidad y son punteros. Y el 17 de julio, poco tiempo antes de las elecciones primarias, José Corral firmó un montón de convenios con estas asociaciones, que son las que le responden políticamente, entregándole 280.000 pesos, 300.000, 150.000. En síntesis, lo que hay es una banda cuyo jefe es el intendente de la ciudad, José Corral. Las víctimas son idénticos a los beneficiarios. Encontramos que hay un solo contador que se llama Gustavo Piñata y solamente él maneja 150 asociaciones. A ver, entre las asociaciones civiles estas, que supuestamente reciben la guita para hacer pequeñas obras, como si fueran cooperativas, sí, todo muy lindo en la teoría, en la práctica, nosotros les contamos que había, por ejemplo, el caso de una asociación civil donde figuraban varios barrabravas del Club Unión, que habían recibido algo de plata, pero que después tienen un episodio porque les secuestran 2 motos flojas de papeles. Los barras de Unión se suben a una camioneta, bajan las 2 motos, cagan a trompadas a los inspectores, a los policías, y adivinen qué les pasó. Ustedes dirán, bueno, ¿les quitaron el subsidio? No. Al día siguiente les multiplicaron el subsidio y a partir de ahí empezaron a cobrar varios millones de mangos. Estos milagros suceden en la ciudad de Santa Fe. Ahí esa mafia el gobierno no la ve. También les contamos otra de un supuesto pastor que tenía, después de que alguien lo criticó por radio, mandó a alguien para intentar matarlo. Ese también no es un comportamiento mafioso, ese recibió más guita. Pero si ustedes piensan que las ONG del intendente Corral, presidente de la Unión Cívica Radical, se hacen solo para construir obras que no tienen nada que ver con la política, miren acá detrás mío. Recién acababan de ver respecto de la asociación Los Redimidos de Cristo. Bueno, aquí tiene. Asociación Redimidos de Cristo, pintando Carlos Pereira, concejal. ¿Con quién? Con José Corral. Por si les queda alguna duda de a qué se dedican los Redimidos de Cristo, que no están haciendo precisamente una pequeña obra municipal, sino una vieja y querida pintada política, ¿sí? Pero la cuestión de los Corral Papers ya no es solamente una denuncia periodística, como les decía. Hay un fiscal de Estado que mandó a analizar a dónde va la guita de las organizaciones no gubernamentales. Hay un fiscal penal que está investigando y, sobre todo, hay bastante nerviosismo de parte de este señor, el intendente de Santa Fe, presidente de la Unión Cívica Radical, José Corral. Hoy José Corral se reunió con Macri y dijo, cuando salió, lo dijo Corral, no Macri, que Macri lo había respaldado plenamente. Sin embargo, también hubo nerviosismo porque hubo un episodio, la verdad, delirante. Los periodistas de Santa Fe, varios periodistas de Santa Fe, e incluso el Sindicato de Prensa de Rosario, acaban de sacar un comunicado, Néstor, porque denunciaron que Corral tironeó de un periodista para que no hiciera preguntas en una conferencia de prensa. ¿Cómo fue eso? Personalmente lo hizo. Hay una sucesión de episodios que fueron ocurriendo, Rolando. Este particularmente tuvo lugar el 5 de octubre pasado, cuando un funcionario nacional llega a una ciudad del interior, aún a una gran ciudad como Santa Fe, genera todo un revuelo. Bueno, había ido la vicepresidenta Gabriela Michetti, estaba dando una rueda de prensa y ahí los periodistas se le metieron, pusieron el grabador para hacerle alguna pregunta y la vicepresidenta empezó a responder. Y de repente este periodista se llama Martín Esperati y que es un periodista muy reconocido en Santa Fe y que además es corresponsal de un diario de la capital federal, sintió que lo tironeaban. Suele pasar que los jefes... Le tiraban la manga. Prensa, claro, lo agarraban, lo sacaban para atrás. Suele pasar que los jefes de prensa, en esa cosa medio inexplicable, le digan, bueno, listo, ya está, no le pregunten más nada, que el funcionario se quiere ir. Cuando se dio vuelta se encontró que personalmente era Corral el que lo estaba sacando de esa nota. Para que no le hiciera preguntas molestas a Gabriel Michetti. Tal cual, para que no vinculara lo que está pasando con los Corral Papers con esa entrevista con la vicepresidenta. ¿Fue el único episodio? No, claro que no. Después de la visita de Macri a Santa Fe, Corral
Corral fue entrevistado para una radio local y lo que hizo, en lugar de hablar de las acusaciones, fue descalificar a los periodistas, decir que este era un operador de tal, que aquel estaba pagado por tal. Estilo kirchnerismo, digamos. Absolutamente. A ver, en lugar de contar qué es lo que estaba pasando y si esto era o no era cierto, lo que hizo fue matar al cartero. Es decir, este está operado por tal, este responde a cual, y en realidad de lo esencial de la investigación de estos 11 periodistas en Santa Fe, no dijo una sola palabra. Hoy el sindicato... ¿Por qué no puede decir nada? Porque, atención, no es que los periodistas que accedieron a los Corral Papers están diciendo algo que no pueden respaldar con documentos. Fíjense que en ningún momento están diciendo que los documentos son falsos. Los documentos son documentos públicos del municipio que si hubiera acceso a la información se podrían acceder normalmente. Como en este país el acceso a la información es una cosa que solamente se hace de pico, pero después cuando uno pide no le dan un carajo, bueno, esto es lo que pasó. El acceso a la información se hace a través de filtraciones. Bueno, pero en este caso en particular, además de los periodistas, como te das cuenta, que son además el factotum principal de la causa, los que impulsan la causa, ¿qué les pasó? Tuvieron protección de la justicia, tuvieron protección institucional, pudieron ejercer... No, empezaron a recibir amenazas. De manual, casi redondo, de manual. Empezaron a recibir amenazas que las denunciaron el Sindicato de Periodistas de Rosario, las fuerzas culturales, los movimientos culturales de Santa Fe, salieron masivamente a respaldarlo, pero lo que hay aquí es una investigación periodística que parece desguarnecida de cualquier protección frente a un poder institucional que los tiene en jaque. La verdad que si hubiera que pelear contra las mafias, no solamente hay que pelear contra las mafias ajenas, sino que también hay que pelear contra las mafias propias, ¿sí? Y cuando uno ve mafias, no solamente hay que ver la mafia en el ojo ajeno, sino que también hay que ver la mafia en el bolsillo propio. Esto fue lo que pasó en Pilar. Recuerden que hace 2 semanas les contamos sobre el allanamiento que vino desde Colombia, cuando detuvieron a un narco llamado Piedrahíta Ceballos, que estaba lavando dinero aquí en la Argentina, que había aprovechado el blanqueo para lavar dinero, que uno de esos, había como 3 ramas de lavado de dinero, propiedades en Puerto Madero, emprendimientos, restaurantes y tanguerías, y un tercer rama del lavado sucedía en Pilar. En Pilar gobernaba hasta hace poco el justicialismo a través de Humberto Zúcaro, quien era quien había autorizado la construcción de un gran elefante blanco, se convertirá en una especie de gran edificio de cocheras para una estación de tren que finalmente todavía no está terminada, bueno, pero también había un emprendimiento que se llamaba Ínsula Urbana, y para eso querían modificar el código urbano de Pilar. Este aquí, que para esa modificación, ya el intendente era Nicolás Ducoté, que es de la Alianza Cambiemos. La secretaria de Educación de Nicolás Ducoté es Marcela Campagnoli, la amiga de Elisa Carrió, la 4ª candidata a diputada ahora de Cambiemos en la lista de la provincia de Buenos Aires. Su marido es el secretario de Obras Públicas. Sin embargo, ellos no conocían nada, ¿sí? Mateo Cordolset, que es uno de los detenidos por lavado de dinero de Piedrahíta Ceballos, no lo conocían. Sin embargo, promovieron una modificación del Código Urbano para que se hiciera un emprendimiento ¿de quién? De Mateo Cordolset, este hombre que así hablaba y que ahora nadie conoce. Mateo, contame, ¿cómo estás viendo el mercado inmobiliario de Pilar? Bueno, como en cualquier otra localidad, entusiasmados y expectantes con los resultados que se puedan llegar a producir a partir del blanqueo y fundamentalmente de la constitución de los fondos comunes de inversión, porque creemos que son una oportunidad para inyectar un dinero en una industria que viene de alguna manera golpeada de todos estos últimos años, de modo que, nada, expectantes. Y contame, ustedes están desarrollando un proyecto de cocheras grandes en la zona de Pilar. ¿Cómo está esto? ¿La demanda está actuando bien? Sí, aunque tengo que aclarar que en el caso nuestro esa demanda de cocheras está sostenida por el hecho de que son cocheras que están pensadas como parte de un centro de transferencia de pasajeros que le va a permitir al público de Pilar acercarse a este lugar, dejar el auto estacionado para venir a la ciudad en transporte público, concretamente en tren. De modo que no son ventas de cocheras en el sentido normal de la palabra, sino apalancadas a un negocio muy puntual que ha despertado expectativas. Bueno, el intendente Ducoté nunca imaginó nada de que ese emprendimiento podía estar flojo de papeles. Al contrario, promovieron la modificación del Código de Planeamiento Urbano. Ducoté es uno de los intendentes predilectos de Elisa Carrió, que iba y daba conferencias con Ducoté elogiando la transparencia de Ducoté, porque al fin y al cabo ahí trabajaba su amiga Marcela Campagnoli y su marido, el secretario de Obras Públicas. Digo,
esas mafias, esos narcos que estaban lavando plata ahí en Pilar, esto es una causa federal, un allanamiento que vino desde Colombia por orden de la DEA, no forma parte de una campaña sucia emprendida por ningún fiscal de justicia legítima. De eso no se habla. Esas mafias no se ven. Pero tal vez la mafia más importante que el gobierno no está viendo en este momento, hay que decir que tampoco la justicia federal está haciendo mucho, es la que tiene que ver con la mafia de la aduana. Hace poco cayó un personaje detenido que nosotros, claro, decíamos Gladys. Gladys era una gestora de aduana. Acá la tienen, ¿sí? Gladys, la de la Hammer, la llamábamos nosotros. Gladys era una mujer que cae detenida en el medio de un entramado de un soborno. ¿Cómo fue la historia? Resulta que dos tipos intentan sobornar a un jefe de inspectores de un depósito fiscal para sacar un contenedor por izquierda, con $30.000. Primero detienen a dos tipos, después cae un auto, un Fiat, ¿sí? Patente NPD 712. ¿Sí? Acá, a ver si tenemos la patente, aquí tienen. Este es el Fiat, patente NPD 712, un Fiat 500, que figuraba el nombre de un muchacho de apellido Rotella. ¿Sí? Los dos que habían caído primero, que eran los que habían llevado los $30.000 para sobornar a los funcionarios del depósito fiscal y sacar un contenedor de esos 900 contenedores que están retenidos en la aduana porque forman parte de un enjuague de la mafia de la aduana. Yo les empecé a contar esa historia. Es la que tiene preso al cuñado de Devido, a Barreiro Laborda, a todo ese engranaje. Bueno, hay 900 contenedores que están ahí que dicen que tienen cosas menores como adorno navideño, flores de plástico, pero en verdad se supone que tienen electrónica y cosas textiles, caras. Esa era la maniobra, ¿sí? Decían que traían una cosa y traían cosas más caras. Cuando van a retirar ese contenedor, lo hacen a nombre, en un contenedor de una empresa llamada Ambica. Esta empresa, Ambica, es de los que se conocen en el mundo de la aduana como los Gabrieles, Gabriel Garcés y Gabriel Traficante. Dos muchachos que están en el ojo de la investigación, porque todos los caminos conducen a ellos. Cuando cae este auto, ahí aparece este muchacho Rotella, que era el del auto, empiezan a conectar y cae la muchacha esta, Gladys, la de la Hammer, que vivía en una casa en un country carísimo, tenía no una, dos camionetas Hammer. La cuestión es que cuando la mina cae presa, dice, no, yo hablo, yo me dedico a colaborar. Y fue la primera vez que alguien vinculado a la mafia de la aduana se dio vuelta y empezó a hablar. Esta mujer que figuraba como una puntera kirchnerista, furiosa y qué sé yo, empezó a hablar y empezó a contar que en verdad el esquema de la mafia de la aduana es transversal, continúa, que tenía que ver con Estiuso y con Echegaray, que por otra parte han sido citados a indagatoria en un tramo también de esa investigación de la mafia de la aduana, pero a su vez el esquema continuaba, o sea que hay una mafia de la aduana que continúa. Dio una cantidad de datos como para que inmediatamente la fiscal Gabriela Morales Ruiz dijera, bueno, allanamiento para todos lados. Yo tengo la declaración acá, no voy a dar las precisiones que dio esta mujer, pero la verdad que dio datos como para que hicieran allanamientos, se encontraran papeles, se pudieran corroborar un montón de cosas. ¿Saben qué hizo la fiscal Morales Ruiz? Nada. Nada. O sea, a ver, estamos jodiendo con que queremos que los arrepentidos, que gracias, así está, en Brasil se avanzó en la lucha contra las mafias, cuando un arrepentido habla y prende el ventilador y va para arriba. La fiscal Morales Ruiz, sin embargo, no hizo nada. Ahora a esta mujer, aquí la tienen, a doña Gladys, la de la Hammer, le están por dar la libertad. ¿Por qué? Porque es un testigo colaborador, arrepentido, llámenle como quieran. Pero la verdad es que la mujer tiene más miedo que otra cosa porque dice, ok, pero no hicieron nada con lo que yo dije. ¿Qué fue lo que dijo? Contó cómo era el eslabón de los despachantes de aduana y de los funcionarios de aduana, cómo iban llevando hacia arriba. ¿Sí? Contó que había tres grandes rubros, el rubro textil, el rubro electrónico y el rubro que tenía que ver con otras importaciones intermedias vinculadas sobre todo a la comunidad china, que todo eso era contrabando y que venía
con declaraciones de aduana falsas, truchas, para hacérselo sencillo. Si venían con un, no sé, un container de electrónica, decían que traían adornos navideños. Si venían con un container de zapatillas New Balance caras, decían que traían flores de plástico. Y así era. Y así quedaron 900 contenedores detenidos en la aduana. Uno de los que detienen es un actual empleado de la AFI, o sea que nada cambió. Del mismo modo que antes se sospechaba que la mafia de la aduana tenía tipos de las viejas CIDE de Estiuso metidos en la aduana y tipos de la aduana manejando y entrando y sacando contenedores por izquierda, ahora se repite el mismo esquema, o sea, mafias que siguen existiendo y que el gobierno no ve. Pero hay que decir, en honor del gobierno esta vez, que la que no lo está viendo es la justicia, porque si no, ¿cómo se explica que haya una declaración de 14 páginas de esta mujer, Gladys, la arrepentida, a la que van a soltar? Más vale que no aparezca suicidada, pobrecita, pero digo, habló, dio pelos y señales de qué están haciendo Gabriel Garcés, Gabriel Traficante, Damián Barros, Mr. Corea, todos los personajes que vienen pululando en la cuestión de la mafia de la aduana, pero a la mujer no le dieron pelota y la fiscal Gabriela Morales Ruiz, en una causa que instruye el juez Aguischi, no mandó un solo allanamiento. O sea, fíjense cómo la declamada lucha contra las mafias es de la mafia que les conviene a ellos o que a ellos les parece que son mafias. No es para todos. La lucha contra las mafias, muchachos, no es para todos. Bienvenidos. Esto es Tercera Posición. Juan José Gómez Centurión regresó a su cargo de director de aduanas después de que lo desplazaron por una denuncia anónima con audios en los que lo acusaban de hechos de corrupción. Ahora la culpa es mía porque yo no me cuento con vos, digamos. Yo no sé qué tengo que aprobar. Hacelo. No necesitas ninguna autorización mía, como nunca me pediste autorización para hacer absolutamente nada. Esas conversaciones. No son conversaciones telefónicas. Son micrófonos puestos en mi casa. ¿Quién te puso micrófonos en tu casa? Los servicios de inteligencia. Unos días después de que trascendieran estos audios. Y que la idea era quedarse con la propiedad. Por eso contestaban. El tema era dilatar el tiempo y que pase y que se quede en el olvido, como casi pasa. Por eso contestaban los mensajes haciéndose pasar por ella. Pero, ¿qué pasó con Claudia, digamos? ¿Cómo la matan adentro? ¿Qué hacen con el cuerpo? Porque, digamos, es una persona y hay que hacerla desaparecer, no es fácil. Si nos guiamos por lo que dicen todos los vecinos del olor a putrefacto que había, que no se podía respirar durante una semana, y la quema que hubo, bueno, pueden haber llegado a hacer eso. Más allá del trabajo de los profesionales, déjenme hablarles un poquito de los perros que vinieron. Entrenados en Campana, perros especialmente entrenados justamente ¿para qué? Para la búsqueda de cadáveres. Ustedes saben que cuando buscan a una persona, vamos a ponerle que hace 24 horas que desapareció, lo que se hace es darle una prenda de esa persona a los perros que, bueno, buscan por el olfato. Pasaron ya más de 10 meses, el olfato del cuerpo de Claudia ya no desprende el olor, entonces, ¿qué es lo que buscan estos perros especialmente entrenados? Cadáveres, que pueden estar en la superficie, pueden estar enterrados y hasta abajo del agua. Para mí la incineraron adentro de un barril y le vas poniendo nafta y bueno, es el olor ese inmundo que sentían los vecinos, que ahí es donde, porque ¿qué van a encontrar ahora? Si la incineraron, igual, ojalá se encuentre el cuerpo, porque yo no tengo dónde ir a poner una flor, es una locura, yo estoy devastado. Ahora están cavando, encontraron algunos pozos hechos ahí, llevaron parte de una pared que había, porque el tema es que también tiraron una pared. Nosotros hicimos una reunión con los vecinos y de ahí sale, nosotros teníamos una idea y decimos, bueno, que había un comentario de que habían tirado una pared y la habían pintado. Y justo otro vecino que había ahí también había escuchado lo mismo, empezamos a preguntar a los demás hasta que, bueno, comprobamos que varios vecinos durante la noche, de 10 de la noche hasta las 12, una se martillaba como que se tiraba una pared. Y después comprobamos que hablábamos de la misma. Ahí hablamos con investigaciones de la Federal, que por suerte no se escuchan bastante. Vinieron, corroboraron lo que estábamos nosotros diciendo y bueno, y de acá está el allanamiento. Ahora, puntualmente, lo último, se llevaron un pedazo de pared con una mancha hemática, puede ser sangre. Puede ser, sí, puede ser. A esta altura podemos hablar de un dato nuevo y que puede llegar a ser relevante. ¿Eran simples usurpadores los que llegaron hasta esta casa? ¿O hay toda una organización detrás?
Van a escuchar el detalle que cuenta una vecina y que estamos investigando nosotros de falsos empleados del ANSES. ¿Qué hacen? Bueno, se paran en las puertas de la casa, golpean y preguntan datos a cada uno de sus moradores. Por ejemplo, con quién vive, en qué horario trabaja, cuáles son sus movimientos, si tiene familia. Esos datos fueron tomados a Claudia. Esta banda de falsos empleados del ANSES también es reforzado de la hipótesis que contamos por Viviana, vecina del barrio. ¿Hay relevamientos en el barrio, truchos, Viviana? Mira, no estoy al tanto de eso, pero sí me acuerdo del relevamiento. Eso sí, me acuerdo que vinieron a preguntar en mi casa y yo no quise dar ningún tipo de dato por desconfianza, pero me estás refrescando vos la memoria. No tenía idea de que había pasado esto con Claudia, te soy sincera. Sí me acuerdo del relevamiento, que yo no abrí la puerta y no hablé con nadie. ¿Qué te decían, sí te acordás? ¿Qué pedían? Nada, me decían que era un relevamiento justamente para ANSES y que era para saber cuántos vivían en casa, que querían hacer una encuesta acerca de si teníamos electrodomésticos, cómo vivíamos. Y como yo vivo sola con mi hijo, no abrí la puerta. Directamente no los dejé entrar y tampoco salí a ver quién era. En la zona de Liniers había escuchado, sí, que toman datos y toman las casas y se fijan la gente que vive sola. Y acá una vecina nos contó sí, que habían pasado por la casa y que le habían tomado todos los datos y después resultó que era falso y fue anterior a la desaparición de Claudia. A ver, la desaparición de Claudia Ferro no es solamente un enigma policial, es ante todo un papelón judicial. Porque si alguien desaparece de un lugar, ¿cómo es posible que la justicia encuentre todas las excusas para no buscarla a lo largo de 10 meses? Y recién ahora, 10 meses después, están buscando lo que tendrían que haber buscado en un primer momento. Un cadáver, una persona que no aparece por ningún lado. Durante 2 meses, desde que los vecinos empezaron a pedir por ella, encontraron excusas de todo tipo para creer a un posteo de Facebook, evidentemente trucho, que decía, no me busquen, me fui. Y esto lo contaban los propios usurpadores de la casa. Nadie le dijo a los muchachos estos, vengan para acá, ustedes tienen que dar una buena explicación de dónde está la dueña de la casa. Nadie. A los vecinos, claro, como era todo un caso tan bizarro, porque uno de los usurpadores se ponía una máscara de Mickey y el otro dos eran 2 extranjeros trashumantes, entonces nadie le daba bola, la propia Claudia Ferro no tenía parientes, ella misma se dedicaba a cosas tan estrambóticas para el sentido común, digamos, de la justicia, como hacer globos en una plaza y animar fiestas infantiles, que entonces, sí, bueno, se fue con un tipo, andás a ver, la típica excusa que se le aplica a las adolescentes pobres, esta vez aplicada a una mujer, porque solamente tenía una profesión que no condecía con el común de ir a trabajar en un lugar todos los días, ir y venir. 8 meses de papelón judicial que ahora están intentando enmendar con estas cosas. Quiero detenerme un poco en la otra, la creatividad criolla da para todo. Que haya censos truchos de presuntos empleados del ANSES averiguando los detalles de cada uno y de quién vive en cada casa, la verdad que dan una nueva muestra del repetido ingenio criollo para la truchada. ¿Qué es lo que hacían? Por si ustedes no se dieron cuenta, le empezaban a preguntar datos personales y esos datos personales podían servir o para conocer los horarios, o para saber quiénes estaban adentro, para saber la posición social, o en este caso para saber si tenía alguien que pudiera pedir por ella. ¿Será eso lo que pasó con Claudia Ferro? Aquí lo tengo de Rosendo Canda, es vecino justamente de Claudia Ferro, ustedes lo veían en la nota. ¿Existió este censo de...? ¿O es un rumor de vecinos? No, los vecinos dicen que sí, que pasaron preguntando. Ahora es de loco, yo nunca lo había escuchado. No. ¿Que te anden preguntando detalles personales? Yo tampoco, eso ahora, porque a medida que va pasando el tiempo y como el fiscal no hace nada, nos manejamos entre nosotros. Ahora, Rolo, ¿vos ves estos 3 fumados que vos dijiste haciendo inteligencia con un censo? No, obviamente no, porque además hay un vecino que es el que desapareció después que dice que Claudia Ferro le presentó a estos 3 muchachos. ¿Sí? Que no, 2, era el peruano y la venezolana. Exacto, después vino el de Mickey. Se iba a alquilar la habitación y a partir de ahí no la vieron más. ¿Y también desapareció el vecino enfrente? No, él se fue porque lo seguían y por miedo dejó. Se fue. ¿Pero alguien tiene contacto con él o no? Muy poco porque está muy asustado. Porque a él lo seguían y se fue por miedo, y a la vecina de al lado de Claudia en agosto, cuando vinieron los medios y habló, la amenazaron de muerte a ella y a toda la familia. Entonces... A ver, muchachos, no hay que ser ningún Sherlock Holmes en la Argentina para saber que si te amenazan más de 2 veces es porque te trata la cana, ¿o no, Florencia?
Digo, no. Conociendo, esto ni siquiera es conurbano 1, es calle 1. Sí, es barrio porteño 2. Claro, eso. Sí, aparte cuando, digamos, la zona liberada, no hay nada, los vecinos declaran y no vienen ni siquiera a constatarse, digamos, o a buscarlos para crear la declaración judicial. Perdón, hago una pregunta. ¿Denunciaron las amenazas ante la Fiscalía? En el momento que la denuncian a la señora, salimos caminando de la comisaría y se hace la denuncia. ¿Qué comisaría, disculpame? 54. La comisaría 54, que es la de Basualdo, la nueva calle Basualdo, la nueva comisaría, la última de la Ciudad de Buenos Aires, que en teoría que tendría que ser la mejor cita porque la última inaugurada ya está podrida de cuajo ya. Y el fiscal, desaparece Claudia, hubo cualquier cantidad de denuncias que nunca llegaron a la Fiscalía. Igual ahí yo me quiero detener en el fiscal, porque el fiscal todo el tiempo descreyó. Carlos Velarde. Carlos Velarde, no, pero déjame decir algo respecto a los Perdón, una pregunta más, pero sí. simplemente para yo te dejo. ¿Denunciaron ustedes como posible, aunque sea como posible, la muerte de esta mujer por parte de esta gente? Cuando este chico Ariel le da la llave a ella que le alquila la habitación, él no quería que entre en esta pareja porque les cayó mal, pero no tuvo manera de decírselo. Él después sale a trabajar y después de unos días ve que la presión estaba baja, cruza y ahí que golpea, el peruano le dice que habían comprado la casa. A partir de ella se la denuncia que estaba la casa tomada, que a ella no se la veía, que había olor feo, que llegaba hasta mitad de cuadra durante 10 días, que hubo una quema donde están los videos esos que toman los vecinos. En el momento se llevan los videos, están quemando, pongan una consigna a la puerta. Ese relato de hay olor feo y una quema, digamos, enfocando en que podría ser el cuerpo de ella quemado. O sea, le dieron... El olor molestaba... Bueno, son vecinos, no son detectives. No. El olor molestaba porque la gente no podía abrir hasta mitad de cuadra las ventanas durante todo el día. Entonces iban y volvían, dejen de quemar, de qué es ese olor, iban a la comisaría. Hay olor feo, no para el humo. Se suspende una fiesta, un cumpleaños en un patio por el olor. Y eso el olor del carajo. Perdona la pregunta estúpida que te voy a hacer. ¿Cuándo fue eso, lo del olor? A partir de que ella desaparece hasta fin de año. Digo, muchachos, la pared tardaron 10 meses en darse cuenta. ¿La pared cuándo se hizo? Los golpes fueron en los días que ella desapareció también. Bingo, ¿no, Rolo? El olor, la quema, los ruidos, todo fue en el Escuchen esto porque es un poco así insólito. Es una comunicación de un vecino con uno de los usurpadores. La poli con una orden de allanamiento. Sí, vi. ¿Pero por qué? ¿Por qué andan buscando a esta piba? ¿Y esta piba dónde está? No sé dónde mierda está metida. ¿Le pidieron los papeles del boleto de compra y venta de la casa, por ejemplo? No. ¿Y por qué no se lo pidieron? No, lo están pidiendo es el titular de la casa. Y bueno, si se lo compraron, son ustedes, tienen el boleto de compra y venta. No sé, yo en verdad ahí no me meto. Aunque él tiene su abogado, nosotros tenemos abogado ya, pero... Yo no quería contestar ninguna pregunta ni nada. ¿Y? Del estilo. ¿No contestó nada? Yo no contesté nada. Le dije, mira, te voy a decir la verdad, yo no pienso contestar nada hasta que no esté mi abogado acá. Pero yo te dije, contestá, tenés que decir la verdad y listo. ¿Y le pagaron toda la casa? ¿Ah? Sí. ¿Y les dio algún papel? Eso tienen que mostrar. No. ¿Cómo no? ¿Le dieron cuánto les vendió la casa? No, él no les comentó eso. ¿A quién? A los polis que ella había vendido la casa, no les dijo. Ah, ¿no? No. ¿Y qué les dijo? No sé qué le diría porque a él le preguntaban una cosa y a mí me preguntaban otra. Y lo único que me dijo, no, negra, mira, si te llegan a preguntar algo, tú le dices que va a hablar con el abogado. Y además, anoche quería que firmáramos un papel y al final nosotros no firmamos nada. ¿Cuándo la vieron a Claudia la última vez? Eso es que tenés que decir. Pues ya ni me acuerdo ya en qué fecha ya prácticamente que fue que yo la vi. Porque ahora dice que la vieron en Liniers algunos. ¿Pero y dónde está viviendo? Eso es lo que se sabe. No sé dónde está viviendo ahorita. Porque si le dan los datos de dónde está Claudia, listo, se terminó. Claudia les puede dar la casa y listo, ya está. Sí, pero no sé. Te la puede prestar, te la puede vender, pues. Pero si no está Claudia, el tema es que aparentemente, no sé, la pasaron para el otro lado. Y si no fueron ustedes, es alguien con un poco de poder que se mandó la cagada y los metió a ustedes ahí adentro. ¿Quién negoció con la gente que les dio la llave?
¿Pero con quién arreglaron ustedes para que les dé la llave? Con la misma Claudia. Habló mi pareja con ella. ¿Adelante tuyo? No, porque ese día yo me había ido a trabajar. Pero dísele para que se la cuide la casa. ¿Eh? Sí. Ah, porque había dicho que se la compraron el pibe. ¿Me entendés? ¿Y ella piensa volver? No sé. Los que estaban ahí en la casa, que después se demostró que era un usurpador, porque no tenía ni boleto de compraventa, ni contrato de alquiler, ni un carajo. Se fueron, la justicia los dejó ir, no se sabe dónde están y nadie los investiga. Pero lo que hay que ver, como en todo enseña la vieja novela policial, que detrás de esto hay que ver cuál es el interés. Y el interés evidentemente era la casa. Juan, ¿cuánto vale una de estas casas? Buenas noches, Rolo. Estamos hablando prácticamente que el móvil es económico, ¿no? Y hablamos de un barrio típico de clase media, típica trabajadora. Está Rosendo acá y por ahí seguramente no me va a dejar mentir. Hablamos de Villaluro, Versalles. Y mirá, si vos recordás, Rolo, la película Esperando la carroza, queda a 10 o 15 cuadras. Y eso explica y grafica la clase media. Ahora, ¿cuánto vale ahí una propiedad? ¿Cuánto se puede sacar y cuánto vale el alquiler? Un departamento de 70 metros cuadrados, el alquiler está entre 6.000 y 7.000 pesos. No es caro, es una de las zonas, digamos, más económicas de la ciudad de Buenos Aires. Se nota claramente que la distribución del ingreso en esta zona es una zona más barata. Ahora, ¿cuánto vale esta propiedad? Corbalán 489. Pasan varias líneas de colectivo por Emilio Castro a 2 cuadras. Acá tenés la propiedad. Claramente... Tenía 2 pisos sin construir ahí arriba. Sí, claramente está deteriorada la propiedad. Pero por lo que podemos ver... Rosendo, ¿por qué tenía 2 pisos sin construir? Porque el padre falleció hace 10 años y se paró la obra. Ajá. Pero se puede construir hasta esa altura, digamos. Veo Sí. O sea que hubiera multiplicado el valor de la casa. Y la casa tiene que cerca de 50 metros. La casa sigue estando a nombre del padre. El metro cuadrado, Rolo, en la zona, estamos hablando de $1.400 el metro cuadrado. Esta propiedad, así como está, prácticamente podemos hablar cerca de $200.000. Y si fuese un... Y si construís ahí, vale mucho más, porque revendés y te estás seguramente haciendo hay muchas cosas para mejorar, ¿no? Pero $200.000 es una suma bastante importante. Ahora, si fuese un terreno baldío, hablamos de $900 el metro cuadrado. ¿Por qué te digo eso? Porque esa propiedad, como dice Rosendo, ya hace 10 años que tuvo o quiso tener mejoras. Y tal vez, no sé, porque no se conoce el interior, por lo menos no lo conozco yo, seguramente eso puede terminar en una demolición también, ¿eh? ¿Hay un boom de construcción ahí en la zona? Impresionante. El El metro cuadrado vale $4.000. ¡Apa! En la cuadra de Rivadavia vale 4.000 y ahí el metro cuadrado no debe bajar de 3.000. Esa casa vale... Me quedé corto, $1.400. Hay un motivo, o sea, el que manotea la casa se hace un negocio. El predio vale ahí, ¿no? Una casa de 20 metros vale $350.000. Claro. Se vendió una casa de 9x8 en $120.000. Es carísima. Esto es la especulación inmobiliaria. Esto es, perdóname, esperamos un cachito. No le pegues, pégale. Me contradijo Alejandro. Aplica violencia de género contra Trebuch. Hay un proyecto de reforma del Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires que Rodríguez Larreta y su gente pretende sacarlo rapidito. Nosotros nos oponemos. Queremos que, como dicen la mayoría de las asambleas de vecinos, que antes de potenciar la especulación inmobiliaria, el desarrollo de mega torres en todos los barrios en donde hay más construcción de casa, como que es Montecastro, Versalles, Luro, ahí en la Comuna 10, nosotros lo que pretende Larreta es, por supuesto, atrás está IRSA, la mayor especuladora inmobiliaria, pero no prevén que si nosotros aumentamos de 3 millones de ciudadanos de porteños en unos años a 5 millones y no entendemos que las cloacas colapsan, entonces vamos a tener doble problema. No solamente que nos quedamos sin espacio público, la especulación que empiezan a desalojar a la gente para quererle comprar y qué sé yo, sino que van a colapsar nuestras cloacas porque no está adaptada la infraestructura, lo que no se ve, para lo que viene. Entonces es importante... No, más allá del caso policial, de que el fiscal Velarde no funcionó, la 54 no funcionó, digo que está habiendo en varios lados
esta tentación de ir a buscar al propietario de las casas bajas para ver si allí se puede construir un edificio. Pero vos lo ves a Mickey Mouse. No, puntualmente, que esto desprende, pero estamos hablando de lo que dijo él respecto de la venta de las casas y lo comentó el metro cuadrado. Si hablamos de la hipótesis inmobiliaria y si Claudia Ferro fue asesinada, claramente si hay un interés inmobiliario no fueron ni los ocupan ni el vecino de enfrente. Hay otra cosa detrás de todo a Mickey no lo veo haciendo inteligencia. No, lo que te estoy diciendo es que tomé el enlace de lo que estaba diciendo él. Quédate ahí en la casa, no te cobro el alquiler y después viene el verdadero dueño y se queda en la casa. ¿Sabes qué me llama la atención del diálogo que escuchamos entre la usurpadora y el vecino? Que el vecino le dice, pero bueno, se dice que ustedes la mataron. Y la mujer no dice, no, nada que ver. Si a mí me dice, che, usted enterró a alguien en la casa de Medina. Yo digo, no, nada que ver. No lo conozco a Medina, ¿o no? Inmediatamente vos saltás, la chica no dice nada. Ahora, fíjese lo que es el disparate judicial, porque con esta cosa de que, bueno, ella no tenía hijos y los padres habían muerto y no había familiares directos que reclamaran por ella, nadie tenía derecho a reclamar por ella y por ende nadie la buscaba. Fíjense con qué estrategia judicial no la buscaron. Sí, perdón. Ay, sí. Me levantó la mano. No, perdón, te escucho. Hasta el 11 de enero, hasta el 10, porque el 11 fue el allanamiento, hasta el 10 de enero no habían hecho nada. Cuando yo me pongo a hablar con él, porque a mí se me mete una de las perras de Claudia en el negocio, y como me dijeron que era la cuadra de él, cuando él viene, que es el que le da la llave, me cuenta todo lo que pasó, le digo, vamos a la jefatura de gabinete. Ahí hablamos contratas, fiscalía, que no sabía nada. La fiscalía no tenía idea de nada. Ninguna de las 10 o 12 o 15 denuncias que llevaron a la comisaría, a fiscalía lo único que llegó que estaba perdida en Brasil. Cuando escuché que... O sea que hubo un filtro de parte de la comisaría. No le llegó a la... Lo que pasa es que o la fiscalía durmió y dijo eso, o la comisaría nunca mandó la denuncia. Bueno, la buscaban en Brasil perdida. Cuando nosotros empezamos a contar, nos mandó a Madariaga y General Paz. Al departamento central. A los 10 minutos de estar hablando, piden el allanamiento. Y ahí se empieza a mover. Vean Pero si no pasaba nada. Vean esto que es el testimonio de una de las últimas parejas de Claudia Ferro cuando se entera que la chica estaba desaparecida. Estuve escuchando todo lo que hablaron recién. Hay algo muy importante. Yo conozco esa casa palmo a palmo. Es fundamental que merecen entrar con las autoridades. No me imagino de dónde la metieron, porque loco, esa casa tenía muchos recovecos, incluso saliendo del baño del fondo, había un pasillo muy angosto que tenías que ponerte de costado para pasar al otro lado. Y probablemente, yo digo, la hayan puesto ahí o hayan hecho una sobrepared. Pero tengo una puntilla terrible, dijo mi abuela, que es clarividente, que yo sé que a Claudia está ahí adentro. Claudia está ahí adentro. Y Ángel, ¿vos qué sentís que pasó con Claudia? No, a Claudia la liquidaron ahí adentro estos simios, con perdón de los monos. Estos malditos la mataron ahí adentro. ¿Y por qué? ¿Para quedarse con la casa? Para quedarse con la casa, porque es una gente de una calaña muy bajo, es una gente de un elemento muy bajo. Bueno, a esta altura, digamos, nadie duda que si hubo un crimen, el crimen fue el móvil, fue la casa. ¿Sí? Ahora están buscando esto de la sobrepared, como decía. Sí, lo que quería decir es que la venezolana en el mes de noviembre publica en el Facebook que en enero iba a tener la casa. Mira. Y limpia vidrio en los semáforos. Mira. No, déjame decir algo porque es importante no perder el ojo. Nosotros entendemos que la justicia de instrucción en la Ciudad de Buenos Aires, que es el fiscal Velarde que tendría que investigar estas causas, tiene que estar descentralizada. O sea, nosotros tenemos 49 fiscalías y 49 juzgados que tienen que investigar los robos, los robos, los homicidios, las violaciones, bueno, todo lo que tiene que ver con el delito urbano, en un solo o dos edificios del microcentro. Ellos viven en Luro, si tienen que ir a hacer la denuncia, te tienen que tomar 2 bondi, o un bondi, o el auto, o alguien te lleva, o pagarte un taxi, porque el fiscal no conoce el barrio, no se acerca al barrio. Entonces me parece que la descentralización permitiría 2 cosas. Primero, que si la comisaría de la calle 54 retiene el sumario, a 2 cuadras está el fiscal y a 3 está el juez, y bueno, o los 3 son cómplices, o alguien tiene que empezar a controlar que la comisaría está reteniendo el sumario y no lo está elevando. Segundo, que el vecindario, al ver que están trabajando ahí, sepan cómo se llama el juez, cómo se llama el fiscal, porque seguramente si vos vas a hacer una denuncia hoy, ahora, con la comisaría 54, ponerle que está de turno en la fiscalía 20.
vas a Talcahuano 550 porque decís, mire, la comisaría 54 es cómplice del robo en mi barrio. O sea, yo no quiero denunciar ahí porque sé que la policía le sube después el canon al chorro. Entonces quiero ejercer mi derecho de acceder a la justicia y que el fiscal me tome la denuncia como corresponde. Llegas a la oficina del fiscal de la Fiscalía número 20 y el fiscal no está. Con suerte, el guardia del edificio te va a dar un celular, un número de celular para que llames al fiscal de turno. Y cuando vos llamas al fiscal de turno te va a decir, vaya a la comisaría. Estamos jodidos. Así funciona hoy. En el medio, desconfianza. La comisaría cree que la fiscalía lo quiere embromar y la fiscalía cree que la comisaría le retiene información. Entonces hay que trabajar, primero, para reconstituir la confianza y segundo, para hacer una depuración que no están haciendo por más que lo quieran mostrar. Si la 54 no ha cumplido, es porque algo está fallando en la 54. No es todo. Vayamos a ver en qué falla, pero así no funciona. ¿Limpiaba vidrios la mujer que estaba...? Sí, hacen malabarismo en los semáforos y limpian vidrio. Con lo cual no es de extrañar que sea gente que tenga contacto con la policía. Lo del fiscal es, en agosto, el fiscal, cuando los medios le empiezan a preguntar sobre el caso, él dice que había que ver si la venezolana era hija de Claudia. ¿Qué? Y que el padre de Claudia estaba internado en el Borde hacía un año. El padre había fallecido hace 10 y ella no podía tener hijos. Y aparte nunca salió del país, o sea que tampoco podía tener... Ahora, vos me decías, Neto, que es un fiscal de trayectoria, un tipo de 20 años en la justicia. Para que se den una idea, es el fiscal que consiguió revertir el sobreseimiento de Fernando Niembro. El dictamen del fiscal fue tomado tal cual por la Cámara para decir, muchachos, a Niembro hay que seguir investigando por esto que dice el fiscal. Ahora, fíjate, un tipo se encapricha en una hipótesis y no sale de nada. Pero acá no pasa, porque hay un... Perdón, acá hay un tema. Nosotros apuntamos y nos escandalizamos como debe ser cuando hay corrupción, cuando hay personas que se dejan comprar, que sabemos que existen en el Poder Judicial. Ahora, yo creo que el problema más grave que tiene la justicia argentina es la ineficacia. O sea, cuando hay un caso que interesa como el de Niembro, porque te pone la jineta, activás. Cuando es una búsqueda de persona desaparecida, sin familiares, de una señora que armaba globos. Imagínate una violación. Imagínate un padre con su hija violada y muerta con un fiscal así. Tenés que romper todo. Quiero decir, en términos de reconstituir los vínculos sociales también, es importante que entendamos que dar la cara, que descentralizar, que reconstituir la confianza, que la policía y la justicia trabajen a la par, que le den una respuesta a la víctima, al vecino, a quien sea, es indispensable. Ahora, Damián, ¿es posible que un fiscal se encapriche en una hipótesis y no quiera ver otra cosa? Que se prenda de cualquier cosa. Le dicen la venezolana es hija de Claudia Ferro y le cree. Le dicen el padre de internado al Borda y le cree más que el certificado de función. Es un fiscal, loco. Primero, vamos por parte, sí, escuché muchas cosas. Primero hay que ver quién le dio esa versión. Esa versión de que está allá, seguramente se la dio la policía, no se la dio a los vecinos. O sea, digamos, toda persona que hace una denuncia, sea comisario o fiscalía, fueron los vecinos. Ninguno de ustedes le habrá dicho está perdida, digamos, en algún lugar, o la venezolana es hija. Entonces, de algún lugar sacó la información off the record del fiscal. Se dejó hasta el perro. Delito de usurpación. Estaba hasta el perro. Vamos a empezar hasta de lo más ridículo hasta lo más grave. Delito de usurpación. Hay tres tipos de delitos en la Argentina por la acción. Una acción privada, por ejemplo, la calumnia e injuria. Solamente vos podés impulsar la acción. Delitos de acción pública dependiente de instancia privada es una violación, por ejemplo. Vos tenés que ir al juez y decir, me violaron. Y ahí empieza a investigar de oficio, ya no se para más la causa. Y otros son delitos de acción pública. Sí o sí tienen que investigar por la mera noticias crimini. Por ejemplo, los que salen en los medios. ¿Y una desaparición es eso? Claro. Ahora vamos a hablar de desaparición. Primero, aunque sea lo mínimo, aunque parezca mentira, sí de oficio, ante la denuncia, la usurpación. Y ahí convocarlos, a ver, ¿tenés un papel, no tenés papel o lo que sea? A menos que el fiscal tenga otra hipótesis, que es la hipótesis del posible homicidio. Entonces, ¿cómo caratura el principio? Averiguación de ilícito. Entonces puede analizar el fiscal si estas personas van a ser citadas como testigos o como imputados de la usurpación, porque que no pase después la desprolijidad de Mangieri. Esto es lo que explicó la Fiscalía. Sí, pero no hizo nada. No pueden no hacer nada. Pero no pueden hacer nada. Y en todo caso... Lo utilizan como coartada para no hacer nada. Y en todo caso, vos fíjate, vamos a suponer que no tenía padre, ascendente, no tenía descendientes. Entonces, hay una persona que se presume que se murió. Como pasa en la Argentina y está en el Código Civil. Ante la presunción de muerte de alguien, lo dice el Código Civil y da un plazo determinado, esa propiedad es una herencia vacante, es propiedad del Estado. Te presto presunción de crimen, no de muerte. No, pero yo te quiero decir todas las variables. De todas las... Entraron 4 veces a la casa. A nadie se le ocurrió ver... 4 veces entraron, ¿no? A nadie se le ocurrió ver a ver si había un cuerpo, ver si se murió alguien, olfatear por lo menos. ¿A nadie se le ocurrió eso?
4 veces. Bueno, ahora entraron con perros que están rastreando pero cadáveres. las medidas de prueba son en función de la hipótesis. Es la realidad. Si vos vas a buscar una hipótesis de ver si ella dejó algún mensajito en la carta... Pero si tenés hipótesis, acá hubo desidia judicial. Bueno, acá no hubo ni hipótesis, porque no hubo interés en atender al vecino que está diciendo que lo que dice el vecino, si lo que dice él, es que el fiscal dijo que por ahí está en Brasil, la hipótesis está de viaje. Pero de lo que está confirmado. Hay una hipótesis. Lo que está confirmado Ridículo, por el vecino, que hipótesis. cuando llamaban por teléfono, la llamaban a ella. Sí. Dejaban sonar y después contestaban el mensaje con falta de ortografía. Toda ella era periodista y nunca ejerció, o sea, sabía bien. No escribía mal. Vean cómo están... Y la otra cosa, cuando a la venezolana le piden un número, después de que contestaban todos estos mensajes, pasados los 10 días, la venezolana que da el número, cuando lo marcan los vecinos le aparecía el número de Claudia. Claro. O sea que más evidente, o sea, usaron el teléfono y está O sea, filmada. lo tendría que haber metido preso del primer día. En febrero está filmada la venezolana usando la SUBE en el subte a 11. Pero En aparte febrero. hay, digamos, no hay que abusarle de la preventiva, como se abusa en muchísimos casos, por ejemplo, cuando se agarra ladrón y a pibito, viste, ya sabemos, ladrón básico que va a buscar la policía, que antes los usa y después los va a buscar. En estos casos hay que usar la preventiva. Es decir, si vos la tenés en preventiva, es posible que si tienen algo que decir, lo van a decir. O tienen algo que ocultar, Claro, porque se están... Y si son inocentes, no se quieren comer el garrón, pero algo hay que hacer, no hacer nada. No, acá está claro que el fiscal no quiso investigar. Vamos a ver Está cómo claro le están eso. buscando ahora en la casa a Claudia Ferro, pero ya muerta. ¿Qué va a pasar, chicos? Uno solo nomás. No, pasamos todos. Si quieren hablar, que lo esperamos acá en la puerta, decirle. Pero pasen así, conocen el lugar y ve cómo están, que no está nadie deteriorado, que no hay nada roto. Apenas conocimos, el caso pareció la parodia de una mala película clase B protagonizada por 3 delirantes. La conocí por medio de él, pero somos amigas nada más. Disfrazado de Mickey, uno de ellos salía de una casa que no era la suya, donde vivía una amiga que no era la suya, y cuyo paradero nadie podía confirmar ni presumir. Frente a la mirada desconcertada de camarógrafos y periodistas, Mickey discutía con un vecino. Pero quienes conocían a Claudia Ferro siempre sospecharon que detrás de este acting absurdo se habría cocinado, varias semanas atrás, en el mes de diciembre, una de las historias más espeluznantes de que tenga recuerdo la ciudad de Buenos Aires. Yo sé que a Claudia está ahí adentro. Claudia está ahí adentro. Miguel Ángel, ¿vos qué sentís que pasó con Claudia? No, a Claudia la liquidaron ahí adentro estos simios, con perdón de los monos. Estos malditos la mataron ahí adentro. ¿Y por qué? ¿Para quedarse con la casa? Para quedarse con la casa, porque es una gente de una calaña muy bajo, es una gente de un elemento muy bajo. Las especulaciones por ahora son solo eso, pero ya están en mente de la Fiscalía. La posibilidad de que Claudia Ferro haya sido asesinada y quemada en su propia casa, para luego sus cenizas mezcladas con cemento y cal para levantar una pared, o que directamente partes de su cuerpo pudieran haber sido ocultadas detrás de las paredes de su propia casa, ya no forman parte de las hipótesis más escabrosas de los vecinos de la animadora desaparecida. Esta imagen muestra cómo la policía busca entre las paredes y en la tierra de los fondos de la casa de Villa Luro algún resto de Claudia Ferro. Queremos saber lo que pasó. El olor, la quema y todo lo que pasó al principio, para mí... Aparte nadie la vio salir. Y era una chica que como se vestía de payaso era muy fácil verla. Y nunca se la vio salir. Se veía solamente a ellos que salían y entraban de madrugada. Están los bomberos de la Policía Federal trabajando con pico y pala en el fondo de la propiedad, en una pared muy particular que los vecinos denuncian que en el mes de diciembre estas 4 personas que ocupaban la casa de Claudia Ferro lo que hicieron fue destruir parte de esta pared y después volver a levantarla. Por eso hay suspicacias sobre lo que puede haber detrás de esta pared que tiene aproximadamente 6 metros de largo por 4 de alto. De confirmarse esta hipótesis, el horror no tomaría por sorpresa a los vecinos, pero dejaría muy mal parada a la justicia. 4 veces allanó la casa de Claudia.
Las tareas investigativas para encontrarla viva o muerta dejaron más dudas que certezas. Y como si fuera poco, in situ, una de las usurpadoras llegó a decir «yo no fui», para luego escucharla en un guión armado en sede judicial junto a sus cómplices, a quienes dejaron volar a su suerte. Yo quiero volver un poco sobre lo que decía Rosendo, y es esta cuestión del teléfono. Eso está confirmadísimo. ¿Y cómo no lo metieron preso en el momento? Eso estábamos hablando justamente. Cuando volvé a contarlo. Ellos le empiezan a llamar cuando pasa todo esto que nadie la veía y dejaban que termine de sonar y contestaban los mensajes. Pero cualquier cosa contestaban. Estoy por Buenos Aires, ya después te aviso, cualquier cosa. No era la conversación común que tenía con los amigos. Y después, cuando le piden un teléfono a ella para cualquier cosa, tengan una duda que para llamarla, después de todos esos mensajes que habían pasado más de 10 días, da el número y a todos les saltaba que era el de Claudia. ¿El mismo celular? Claro, lo siguieron usando. Hasta el primer allanamiento. ¿Y la tarjeta SUBE también, dijiste? La SUBE, no los deben haber ni revisado la ropa porque la SUBE la seguían teniendo hasta febrero. El allanamiento fue en enero. Ahora hay un detalle ahí no menor, que está la Policía Federal interviniendo en la causa, que es un delito ordinario, tendría que estar la de la ciudad, la deben haber corrido. Claro, sí, se corrió. Porque pasó lo siguiente, cuando piden el primer allanamiento, adelante nosotros dice, bueno, de nosotros tres, yo estaba con Ariel y el de la Federal, dijo, de nosotros tres no va a salir el allanamiento. Se hace mañana, bueno, denme los celulares, salen de testigos. Bueno, nosotros vemos que están los camiones en la comisaría de Científica y, bueno, había varios camiones ahí, al mediodía. No pasa nada. Cuando allanan a las 9:30 de la noche, sin luz, la mitad de la casa no tenía luz. El allanamiento duró 2 horas. Se llevaron la computadora, que era de Claudia, que el peruano decía que era de él, bueno, pero la reconocieron que era de Claudia. Le sacan 4 celulares que tenían. Y nos habían dicho en la Federal que iban a poner una consigna y que después revisaban la casa tranquilo y ellos lo sacaban. Bueno, no, cuando llaman a la Fiscalía a ver qué hacían, le dicen que los vuelvan a dejar entrar. Pero, aparte de esto, cuando nosotros salimos de Madariaga, que nadie se tenía que entrar al allanamiento, hicimos 5 cuadras y en el grupo de vecinos de WhatsApp pone un vecino, mañana allanan. Entonces lo llamamos. ¿Cómo vas a decir en el grupo? ¿Quién te dijo? Vino uno de la comisaría, me tocó el timbre y dijo que mañana allanan. Y después nos enteramos, a 20 metros de un chino, el de seguridad del chino, uno que estaba de civil ahí porque lo pusieron antes del allanamiento, le dijo al que cuidaba al chino que iban a allanar. Y el viejito que cuidaba al chino le contó a todo lo que iban a comprar que iban a allanar. Ese día, a las 3 de la mañana... O sea, quería que le diera el allanamiento más anunciado. A las 54 se está cubriendo, la policía de la ciudad, entonces la corre y pues la federal, había que ahora esperar, es nacional. Por eso no está la policía de la ciudad interviniendo. Que había que esperar que se haga de día para que le firmen el allanamiento. Yo pasé y filmé a las 3 de la mañana que estaban limpiando la casa, cosa que nunca estaban toda la luz prendida de adelante. A las 9 volvimos a pasar y estaban las ventanas abiertas, con la venezolana mirando y el otro de él limpiar la casa. Limpiaron casi 30 y pico de horas limpiando la casa. Bueno, nosotros no quisimos decir que sabían del allanamiento. Entonces el otro día fuimos otra a la federal y dijimos, mirá, acá te lo voy a hacer a los vecinos. A las 54 volvieron a la comisaría. No, a la federal, no, directamente a la federal. Fuimos a la federal y mirá. O sea que ustedes sospechan de la comisaría, de una connivencia de la comisaría. Cuando se enteran de la federal que habían avisado el allanamiento, el comisario de la federal, que escuchó todo lo que estábamos hablando, pidió que la comisaría la saquen. Que la saquen del medio. Solamente lo único que hacen es cortar el tráfico y consignas. Eso demuestra que está altamente comprometida la comisaría 54 con por lo menos la negligencia. Por lo cual uno puede pensar que alguno detectó la propiedad, metió a dos limpiavidrio o le dijo, che, métanse en la casita ahí. Y atrás están los especuladores inmobiliarios. Y aparte te digo, esto desmantela el marketing de la seguridad, de que ahora con el traspaso de la seguridad de la Policía Federal a la ciudad, dejaron de tener corrupción. No están yendo comisaría por comisaría a ver cómo funciona. Esto es el hecho cabal de que hay problemas en las comisarías. Pero también lo más grave es que investigaron más los vecinos que las fuerzas de seguridad. La pared, ellos investigaron más. ¿Lo de la pared es una teoría de ustedes? Sí, nosotros pero igual llamamos lo de investigaciones, corroboraron que era verdad lo que decíamos y bueno, fueron a romper la pared. Pero en el segundo allanamiento, quiero decir que sabíamos que se iban a hacer, pero el tipo dijo, está bien, no le voy a decir cuándo. Cuando duró de las 5 y pico de la mañana hasta las 3 de la mañana del otro día, que justo será alguna tormenta, pero ya habían revisado bien la casa. Sí.
A eso de las 3 de la tarde cruza uno de investigación y dijo, bueno, la venezolana parece que quiere hablar. Me dijo que ella no fue y que tenía ganas de hablar. Entonces llaman a la fiscalía para hacer las cosas bien. ¿Y la fiscalía qué le dijo? Le prohibió que le hagan todo tipo de preguntas a ella y que cuando se vayan lo vuelvan a dejar entrar. Tuvieron desde el mes de diciembre que desaparece Claudia hasta agosto, que fue todo este quilombo que hicimos los vecinos, que lo desalojaron viviendo adentro. Los claro, sí me acuerdo. Se cansaron de limpiar pruebas. Perdón, ¿usted fue a la fiscalía a declarar? ¿Lo citaron a usted a declarar? ¿Usted a la fiscalía, usted? No, me llamaron de investigaciones. ¿Pero la fiscalía Sí. no lo citó? No, me llamaron para... Sí, pero que vaya a declarar investigaciones. No a la fiscalía. No. O sea, fíjate, al testigo lo manda, o sea, le permite que la policía tome testimonio, porque te manda investigaciones, Claro. te está diciendo, le Yo después fui habilita a la policía. Pero no es que las causas las Ahora, instruyen los fiscales. Bueno, sí. por eso, pero por eso, cuando Ese es el punto. tuvo que tomarle la declaración como arrepentida, si querés, o como sospechosa a la venezolana que podría aportar prueba para saber dónde está Claudia, dice no, que la policía no intervenga. Ahora, para el testimonial lo manda a la policía, a los testigos. Nosotros nos vinieron a no visitar, solamente es negligente, sino que es inverosímil lo que hizo el fiscal. Ya perdimos la cuenta de la cantidad de veces que hablamos. A ver, si Ahora, a ellos nunca les preguntaron nada. Si Si la- cuando lo sacan, le preguntan por el tema de la usurpación. Y nunca de Claudia. O sea, si la venezolana hubiera dicho, yo sé quién fue, pero yo no fui, ahí le puede tomar tranquilamente una fuerza de seguridad porque es una testigo. Si la venezolana se autoincriminaba, ahí sí debería, dentro de la nueva ley del arrepentido, trabajar en el Ministerio Público con el juez de instrucción en todo caso. Ahora, no tomarle declaración de ninguna manera ni citarla, eso es no querer saber la verdad. Muchachos, les agradezco que hayan venido, efectivamente. Estamos ante un papelón judicial. Otro papelón judicial sucedió hoy, cuando la jefa de los fiscales, Alejandra Gil Carbo, quedó procesada, acusada de administración fraudulenta contra el Estado. Doctora, estamos en el edificio que se ha convertido en la piedra de discusión en estos momentos, por la cual usted tiene que ir a comparecer a la Justicia Federal. ¿Cuál es su versión sí, de...? todavía no se ha decidido. Bueno, hay todavía una falta la imputación decisión del fiscal. juez. Se ha pedido que se me convoque. en ¿Cuál es su indagatoria. versión de lo que pasó acá? Bueno, a mí este desenlace no me sorprende. Para mí estaba anunciado desde el primer día en que se hace esta denuncia, en condiciones extrañas. Es una denuncia anónima que se tira por debajo de la puerta de una fiscalía, o sea, nadie firmó esa denuncia. Hubo 3 fiscales que se pasaron el expediente por las manos. Uno recibió la denuncia, otro ordenó allanamientos y ahora pide la indagatoria. Esa durante denuncia, ¿cuándo llegó? ¿En el gobierno anterior o ya en el gobierno de Macri? No, durante este gobierno, sí, hará unos meses. Un año atrás ya se hablaba, hay que investigar la compra de Perón, decían los diarios, hay que investigar la compra de Perón, y nosotros nos reíamos porque estábamos seguros de lo correcto que fue todo ese trámite. Bueno, pero algo pasó para que ese anónimo se convierta en una causa. Después, la serie de irregularidades fue que mientras las partes no podían tener acceso a la causa, todo se ventilaba en los diarios. Pero además, cómo fueron variando las hipótesis delictivas que transmitían estos diarios con el curso del tiempo. Y ahora, bueno, nos encontramos con este pedido de citación que no se extraña por lo irregular, pero sí en cuanto a la posibilidad de que se haya hecho una evaluación de esta manera. Hasta donde yo entiendo hay un expediente en el cual usted firma y autoriza la compra de este edificio y alguien ha llegado, o sea, un empleado de la Fiscalía que cobró una comisión indebida, no de dinero de Estado, sino de un privado. Mire, el tema es así. Arfinsa, que era el propietario de este inmueble, ganó en la licitación porque ofertó el mejor precio. No ¿Es un por propietario o la puntaje, inmobiliaria? como quiere hacer, como insinúa el pedido indagatorio, fue por el mejor precio en comparación con los otros 5 oferentes. Gracias a la gran publicidad que hicimos, hubo más oferentes que en el resto de las licitaciones, que habían fracasado 3. O sea que la Procuración estaba en condiciones, por nuestros reglamentos, como ocurre en toda la administración pública, de hacer una venta directa. No teníamos obligación, no tenía yo obligación de hacer una licitación. Sin embargo, la hice, y con la mayor de las transparencias, porque
cualquiera que ve el expediente va a ver que hubo 25 funcionarios que controlaron el trámite, porque yo me tomé el trabajo de contarlos. El pedido de indagatoria pone como estándar de sospecha que haya puesto en el pliego que se necesitaba cochera. Cochera en un edificio del microcentro. ¿Eso le parece un estándar de sospecha? Ningún ministerio público tiene esa clase de edificios porque el esquema moderno de ministerio público en el cual nosotros estuvimos trabajando pero eso es 5 años... discutible. Acá el problema es si alguien cobró un dinero indebido. Bueno, luego de, ya le explico, yo le estaba explicando al mayor transparencia, el precio más bajo, tomamos noticia a través de una información periodística que un pariente, un medio hermano de un funcionario del Ministerio Público emitió una factura por el cobro de una comisión que le pagó la inmobiliaria, porque el Ministerio Público no pagó comisión, era un requisito y el Estado no tuvo ningún perjuicio. Entonces, eso es lo que hay que investigar. ¿En qué concepto, por qué le pagó esa comisión a un medio hermano de un funcionario público? Pero lo que desde ya le digo, de 3 millones de pesos, que hoy serían $176.000. Esa es la explicación que daba Gil Carbó cuando la citan a indagatoria. Bueno, hoy el juez federal Julián Ercorín le acaba de procesar. Ustedes escuchaban en el final que ella decía, hay una comisión de 3 millones de pesos que le pagó la inmobiliaria a un medio hermano de un funcionario de la Procuración, ¿sí? Guillermo Belingi resultó ser medio hermano de Juan Carlos Til, un productor de seguro de la Ciudad de La Plata, que es quien termina cobrando la comisión inmobiliaria, y ahí, para el juez Ercolini, está el nudo de la corrupción del caso. ¿Qué es lo que incrimina a Gil Carbó? Dice el fallo del juez Ercolini que ella venía hablando con la gente de Arfinsa, este grupo inmobiliario, desde antes de asumir en el cargo. Es decir, tenía la vista puesta en ese inmueble y apuntó a comprarlo a través de ellos. ¿Qué le juega a favor? Está procesada por defraudación en perjuicio de la administración pública y lo cierto es que no aparece el perjuicio contra la administración pública. Más vale todo lo contrario, comprueba un precio más bajo. El tema es que hablan de una comisión que no pagó el Ministerio Público, pero sugiere el fallo que quien cobró la comisión, quien hizo el negocio, puede haber tenido algún retorno. No lo dice, pero lo sugiere. Una de las cosas que ella, cuando se entera de esto, pide una investigación, pero no lo denuncia penalmente a Belingi, ¿o sí? Exactamente, no lo denuncia penalmente. Error. O ella debería de haber dicho, investíganme a mí también. Lo que explica es que hace primero una investigación interna y después esa investigación la lleva a la justicia. Es cierto. Sí. Se debería haber autodenunciado y terminado la cuestión. Sí, sí. Igual hubiera terminado así. Hubiera terminado igual. Ahora, ¿cómo queda? Porque ella no tiene obligación de renunciar, solamente puede irse por juicio político. Sí, claro. Ella, pero para el gobierno es un triunfo esto. Lo que va a pasar es que va a apelar el procesamiento, pero la apelación llegará después de las elecciones. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches.